Compañero, muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Somos el grupo número 10 y estamos integrados por el señor Anthony Chávez, David Moreira y quienes habla Pedro Sea. Nuestro tema a tratar el día de hoy es el trámite de apelaciones de los recursos de casación. Para primeramente empezar a hablar sobre lo que es el recurso de apelación, hemos considerado también ver lo que nos dice el Código Orgánico General de Proceso, donde dentro de este código también encontramos lo que es un recurso de apelación. Pase la guía, señor Chávez. Anthony, Esa diapositiva, Pedro. sí, no, la siguiente guía. No pasa la guía, no, o es mi internet. Bueno, pero como le decía que dentro del recurso de apelación, dentro de lo que se refiere al recurso en el artículo 256 del Código Orgánico General de Proceso, él nos dice que el recurso de apelación procede contra las sentencias de los autos interlocutorios dictados dentro de una primera instancia. ¿Por qué se dice primera instancia? Porque cuando uno ya pide un recurso de apelación, ya no sería en la primera instancia. Claro que se lo pide dentro del mismo proceso, pero ya se pasaría a una segunda, un segundo recurso, o sea, ya pasaría este al provincial, a la Corte Provincial. Dentro de lo que respecta, también se podrá interponer de forma oral o de forma escrita. Oral, cuando en la misma audiencia el juez da su dictamen, el abogado defensor también puede de manera oral interponer lo que es este recurso o de manera escrita esperando cuando se ejecute la notificación de la sentencia, se lo hace de manera escrita. Dentro de lo que es este recurso, también se debe fundamentar lo que se va a interponer. De la apelación, hay también el efecto que se puede poner, el efecto de diferido o el efecto sin efecto suspensivo, con efecto suspensivo y con efecto diferido. ¿Qué no quiere decir el efecto suspensivo? Es decir, que cumple lo que ordena la resolución impugnada y se remite al tribunal copias para que éste tenga conocimiento del recurso que se está pidiendo. Con efecto suspensivo, es decir, que no continúa la sustanciación del proceso hasta que el jugador resuelva sobre la impugnación propuesta dentro lo que pide el apelante. Y con efecto diferido, es decir, que se continúa con la tramitación de la causa hasta de existir una apelación de la resolución final. También podemos nosotros que dentro de esta instancia, de esta segunda instancia, la resolución de primer nivel, cuando ya se lo pone interpuesta la apelación, el jugador admitirá si procede o no procede. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque, como dije anteriormente, debe de fundamentar. Y hay veces que no fundamentan, entonces no procede lo que es un recurso de apelación. Dentro de la audiencia, recibido ya el tribunal convocará en términos de 15 días, conforme a la regla general de la audiencia prevista en este código, y en materia de lo que es de la niñez, ya eso es diferente porque sea un término menor. Eh, Como yo le decía, dentro de lo que es este recurso de sentencia de la segunda instancia, ya sería contra lo resuelto en la apelación. Únicamente procederá ya después de esto, si no se da o sigue en esta anomalía, ya de forma horizontal, ya procedería a una aclaración o la ampliación del recurso. Y por último, tendríamos lo que es el recurso de casación. Dentro lo referido al código tributario, nuestro compañero Anthony va a hacer una referencia del trámite de este recurso de apelación. Buenas noches con todos. Este recurso de apelación es competente según el Código Tributario en su artículo 222
en donde expresa otros asuntos de competencia el que responde también al Tribunal Distrital de lo Fiscal el conocimiento de los siguientes asuntos. Tenemos como numeral 3 que especifica los recursos de apelación de providencias dictadas en el procedimiento de ejecución, en los casos del artículo 176, 191 y 209, de los recursos de nulidad y los determinados en ordinaria 1, 2, 3 del artículo 107. Entonces, aquí podemos esclarecer que es competente para el Tribunal Distrital de lo Fiscal atender los recursos de apelación. En el capítulo 6, podemos encontrar en el artículo 298 el recurso de apelación, que especifica que en los casos del artículo 176, 191 y 209 de este código o en cualquier otro que se permita el recurso de apelación para ante el Tribunal Contencioso Tributario, a quien se le hiciere su vez, seguirá el procedimiento previo al Código Orgánico General de Proceso, como ya lo vino manifestando mi compañero Pedro. En el artículo 171 nos especifica sobre la decisión de preferencia, donde se resolverá la decisión del ejecutor y esta podrá imponer una apelación dentro del término de 3 días ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. En el artículo 191 del Código Tributario nos expresa sobre la calificación definitiva y recurso del ejecutador. Nos expresa sobre que dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la postura única o del día señalado para la subasta, en los casos del artículo anterior, se podrá resolver de tal manera que el juzgador lo determine por la mejor postura, prefiriendo que se satisfaga al contado de crédito del coactivante y establece el orden de preferencia en los demás. De esta providencia se concederá recursos ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, si fuere puesto dentro de 3 días o los postores calificados. Este artículo nos expresa sobre la calificación del remate de los inmuebles y la postura, sobre qué tiempo y en qué procedimiento se puede presentar el recurso de apelación. En el artículo 209 sobre la entrega de material, este hace referencia a la entrega de material de los bienes rematados o subastados o los subastados. Se efectuará por el depositario de dichos bienes, de acuerdo al inventario formulado en las actas de embargo y de avalúo. Cualquier divergencia que sugiera en la entrega será resultado por el funcionario ejecutor de la decisión. De este podrá apelar ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal dentro del plazo de 3 días contados desde la notificación. Entonces, en este artículo también nos señala que se puede plantear un recurso de apelación dentro de los 3 días, en donde la problemática aquí va de la venta de la fuera de los subastas por la entrega de los materiales. A continuación, mi siguiente compañero va a explicar sobre el recurso de casación, procedimientos contenciosos tributarios. ¿Qué tal? Buenas noches, distinguidos docentes, compañeros todos. Soy el estudiante David Moreira y les voy a hablar sobre el recurso de casación en procedimiento contencioso tributario. Bueno, en cuanto al recurso de casación, les voy a dar una breve reseña sobre el recurso de casación y paulatinamente dar una breve reseña también sobre ciertos puntos importantes en este tema. Bueno, la casación en el Ecuador es una institución jurídica muy importante que ha tenido una evolución histórica, compleja y separada. La institución misma de la casación se ha desarrollado por separado, tanto en materias penales como no penales. Es el caso civil, tributario, laboral, entre otros. El recurso de casación en materia tributaria es antiguo, puesto que con la publicación del Código Tributario en el Registro Oficial 968 del 23 de diciembre de 1975, en el libro tercero, concretamente en el título tercero, se crea el recurso de casación, que fue un gran avance
para la época en materia tributaria. El recurso de casación en materia tributaria en un inicio adoptó una posición positivista al ser netamente formalista y responder a un fin netamente procesal, ya que se dedicaba a definir la unificación de la aplicación e interpretación de la ley y a dictar normas generales de aplicación en caso anal. Sobre la integración de la sala especializada de lo contencioso tributario. Bueno, la sala especializada de lo contencioso tributario actualmente está integrada por 3 jueces que conforman el tribunal juzgador en materia tributaria, que debe pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de las sentencias o actos dictados por los tribunales distritales de lo contencioso tributario que actúan como cortes provinciales de acuerdo al artículo 218 del Código Orgánico de la Función Judicial, que a la letra dice: existirán salas de lo contencioso tributario en las cortes provinciales que establezca el Consejo de la Judicatura, quien determinará el ámbito territorial de su competencia. En cuanto a la procedencia del recurso de casación en materia tributaria. Bueno, para hablar de procedencia es necesario referirse brevemente a la competencia que tiene la sala especializada de lo contencioso tributario para conocer del recurso de casación en materia tributaria. La sala especializada de lo contencioso tributario de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer y resolver el recurso de casación en materia tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 184 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 1 de la codificación de la Ley de Casación y el numeral 1, segunda parte del artículo 185 del Código Orgánico de la Función Judicial. Las principales causas de improcedencia del recurso de casación. Las causas de inadmisión del recurso de casación por su naturaleza son varias, puesta que puede ser por la defectuosa redacción, preparación, por estar fuera de término, por no precisar la circunstancia en la que incurre la sentencia, en fin, no fundamentar correctamente el recurso de casación. En particular, el presente análisis se refiere al recurso de casación en materia tributaria, puesto que se ha evidenciado una falta técnica de especialización de los procuradores judiciales o abogados de recurrencia. Uno de los principales motivos por los que la sala de jueces de la Corte Nacional de Justicia inadmiten los recursos de casación es el recurso interpuesto fuera de término. La indeterminación de la o las causales en que se fundamenta el recurso, la indeterminación de los vicios establecidos en los numerales del artículo 3 de la Ley de Casación, la falta de fundamentación de recursos, entre otros. En cuanto al recurso interpuesto fuera de término, la Ley de Casación es muy clara al referir los términos para la proposición del recurso de casación. Es así que en el artículo 5 establece que el recurso deberá interponerse dentro del término de 5 días posteriores a la notificación del auto o sentencia del auto definitivo que niegue o acepte su aplicación o aclaración. Los organismos y entidades del sector público tendrán el término de 15 días. Esta parte es importante y la vuelvo a recalcar. El recurso para medios particulares, por decirlo así, para ser breve, el recurso deberá interponerse dentro del término de 5 días posteriores a la notificación de la autosentencia, mientras que para los organismos del sector público tendrán el término de 15 días. Existe también un análisis de las causales del artículo 3 de la Ley de Casación. El artículo 3 de la Ley de Casación describe claramente las causales por las que se puede proponer y fundamentar un recurso, las mismas que son extremadamente formalistas, motivo por el cual, de no existir una lógica coherente al momento de aplicarlas
y enlazarlas con las normas de derecho consideradas infringidas, dan como resultado el rechazo del mismo, sin entrar a verificar lo solicitado por los recurrentes. La doctrina jurídica establece que la labor casacional de la Corte de Casación sea suprema, o en nuestro caso nacional. Se refiere a dos ramas o clases de vicios que puede incurrir la sentencia u auto recurrido. Estas dos son las siguientes: por errores injudicando y por errores improcedendo. Los errores injudicando se refiere a la violación directa de la norma jurídica, es decir, la transgresión de un artículo de derecho objetivo, siendo que al cometerse produce una injusticia. Y sobre los errores improcedendo, como el doctrinario lo asegura, se refiere a los vicios que producen nulidad. Estos son los defectos de la actividad procesal que vician al proceso y que le impiden al juez pronunciarse sobre algo solicitado y no practicado, situaciones que atenten al debido proceso. Es todo en cuanto a nuestra exposición. Esperamos haber sido algo explícito, y si nos hemos confundido en algo, pues doctor, esperamos de su cátedra para poder esclarecer los términos que se traten en esta clase. No se escuchó bien lo último que dijo, joven. Con eso concluíamos nuestra exposición, que ante algún error esperamos no se pueda culpar y esclarecer alguna duda que pueda surgir de esta exposición. ¿Y a quién responsabilizamos sobre los errores? Y a nosotros mismos, porque estamos estudiando, pues está usted para pulir de ese conocimiento. Ok. Ya, vamos. Pregunta al grupo, por favor. ¿Preguntas? Sí, buenas tardes. Perdón, buenas noches. Compañero David, no sé si me puede explicar un poquito más del error improcedendo. Eso no me quedó tan claro. O si me puede brindar un ejemplo, por favor. Ya, te voy a leer otra vez sobre los errores improcedentes. Dice que los errores improcedentes, se asegura que se refiere a los vicios que producen nulidad. Estos son los efectos de la actividad procesal que vacían el proceso y que le impiden al juez pronunciarse sobre algo solicitado y no practicado, o situaciones que atenten al debido proceso. Como por ejemplo, recusar. Una recusación podría ser, doctor, de los errores improcedentes. Una recusación podría todo aquello aplicar aquí. Todo aquello es susceptible de esa parte de improcedente, es decir, lo que no debió hacer el juez, lo que debía hacer el juez y no lo hizo. La recusación puede ser la cuestión de etapa probatoria, de pronto una que ya se pide muy poco, una audiencia de estrado para explicar y le dijeron no porque mucho tiempo, todo eso vicia el procedimiento, o cuando se han pedido pruebas o se han hecho procedimientos que no contemplan la ley, también es esa figura. Y de hecho, imagínense que alguien recusa, pero recusaría el Estado en este caso, y el juez no haya dado paso o haya obviado, siempre dejó que escrito lo quitaran y siguió con el procedimiento normal. ¿O qué tal si hay una tercería y no se le evacúa conforme a y el juez dice sigamos? ¿Sí? Ayer veíamos que es una tercería en la cual el juez acuo, que no es el de la ciudad, no es el del ministerio, perdón, del tribunal fiscal, no considera la apelación o la tercería en el caso y continúa el procedimiento. Entonces ahí ha viciado el procedimiento y lógicamente se puede poner
ahí bajo ese principio de ser improcedente. Lo otro está hablando en latín conforme ustedes lo preguntan. ¿Sí? Y los ejemplos, lo que pidió su compañera, cualquier situación que rompa el procedimiento normal, el debido proceso, es motivo de este tipo de casación o apelación, dependiendo de qué mismo que se solicite. Casación en este caso, imagínense que no se notifica una parte, no se notifica la sentencia, por ejemplo, no hubo tiempo o un auto interlocutorio, o no se notifique una diligencia, se le olvidó al secretario enviar el correo electrónico. Entonces eso causa indefensión y eso va en contra del debido proceso. Es muy amplio esa parte, no hay cuestiones específicas, son muchas las posibilidades que se pueden presentar así. ¿Se fue el internet? No, doctor. Vamos, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ustedes me dijeron el juez acuo, el juez de primera instancia, luego va a la corte provincial. ¿Eso en los juicios normales u ordinarios, más que en los juicios de otro tipo de naturaleza? No se olviden que en las ciudades no hay juez tributario. El juez tributario es el tribunal fiscal, tribunal distrital de lo fiscal. Y el mayor es de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, va a ocurrir que el proceso de casación se va a residir en la misma sala donde se pudo, o mejor dicho, en la misma instancia, en el mismo nivel donde se pudo haber hecho la casación. Entonces, lo que quiero que quede claro que en cuestiones contenciosas tributarias, el juez provincial es el juez acuo o el juez inicial, porque sencillamente no hay jueces tributarios en las ciudades. ¿Alguna otra pregunta? Preguntas, jóvenes. Pregunta para usted mismo, casación que apelación. ¿Cuál sería la diferencia? Oiga, si están allí. Sí, abogado. Bueno, sí, abogado, aquí estamos. ¿Cuál es la diferencia entre casación y apelación? Bueno, yo le voy a dar yo creo, desde mi punto de vista, Sí, que sí. en lo que es la apelación, bueno, ambas son un recurso, pero en lo que es la apelación, esta es apela a la decisión de un juez, igual que la otra, pero en esta se puede dar de manera positiva como negativa ante la parte que apela. Y también puede ser, y existen varias fases, ¿cómo se dice? De la apelación. Existen varias etapas, procesos, se puede decir como que hay apelaciones suspensivas, no suspensivas. Ya, en cambio, el recurso de casación, es el que tiene, prácticamente tiene por objeto anular el juicio, anular la decisión ya tomada. O sea, tomada de una sentencia. No tiene similitudes y tienen diferencias. La acusación puede ser una sentencia en un ámbito en contra de una resolución, incluso en contra de un interlocutor, no necesariamente sentencia. En cuanto a la casación, únicamente en contra de la sentencia. La apelación
viene de un proceso inferior. Esa instancia, la última etapa que se puede impugnar, claro, algunos me van a decir, también se puede plantear en la acción extraordinaria en la Corte Constitucional. No, eso ya es una acción ya no judicial, sino constitucional. En todo caso, sí hay diferencias sustanciales, además el compañero avisoró, obviamente en la casación un procedimiento muy diferente, hay la admisibilidad previa, es decir, se analiza si acto de forma para ser aceptado. En la apelación se estila, obviamente, en base a los argumentos, no hay una fecha la apelación en el caso de que no cumpla los requisitos, en el caso de que no fundamento, pero ya como parte de resolución, cambio en la casación se puede inadmitir, es decir, antes que se empiezan a revisar el fondo de la situación, se puede inadmitir, que es la palabra correcta. Una pregunta tengo para el grupo. Bueno, ¿qué es un auto interlocutorio? Eh, ¿cómo que se llama? No, no digamos la sentencia, es algo que se da antes de la sentencia. O sea, una resolución no en firme sería, doctor, ¿no? Antes de la sentencia. Buenas noches. Un auto interlocutorio puede ser una disposición del juez. Muy genérico. De hecho, el autodecreto, auto inicial, son todas decisiones del juez, la misma sentencia. Vuelvo a preguntar qué es un auto interlocutorio. Por eso, doctor, mire, no, o sea, de lo que revisé, autolocutorio es como cuando el juez dicta la sentencia, pero no se ejecuta porque puede haber una apelación. Entonces, él dicta todo conforme a lo que se ha dado en el proceso. Miren, los autos interlocutorios deciden sobre un asunto que no versa en la sentencia. Es decir, un asunto importante del proceso, pero que no es propiamente la sentencia. Por ejemplo, un auto interlocutorio es aquel que resuelve, qué sé yo, un derecho que se está cuestionando ahí, por ejemplo, las partes quieren solicitar el proceso que se declare nulidad a foja tal porque ellos consideran que hay una solemnidad que se omitió, por ejemplo. Entonces, presentan ese incidente, se llaman incidentes, y el juez, que no es propio, o sea, no es propio del proceso, si trastoca el procedimiento, baja la etapa de prueba, va a convocar una audiencia y se encuentra previamente escrito en donde se está pidiendo la nulidad por unidades, entonces se tiene que resolver ese punto. Y ese auto que resuelve ese incidente y que se llama auto interlocutorio y la parte que no esté de acuerdo puede apelarlo. Entonces, eso es apelación de auto interlocutorio. Por ejemplo, el juez dice, bueno, yo voy a abrir la prueba hoy, por 5 días. El código le dice que ese es el procedimiento, o por 10 días. El punto es que en ese caso no se puede decir que es un auto interlocutorio, simplemente un decreto, es una providencia que permite sustanciar. Pero cuando se resuelve sobre un punto que no es el punto principal de la sentencia, sino es un incidente, a eso se llama auto interlocutorio. Y las partes pueden apelarlo al superior cuando esa situación, ese tipo de autos interlocutorios se den.
Se fue otra vez el internet. ¿Qué está fallando? Listo, ¿hay otra pregunta? Otra pregunta. ¿Sí me están escuchando? Nadie. Sí, doctor. Ok, hay otra no. Yo creo, doctor, que nadie más tiene preguntas por aquí. Ok, vamos a ver si hay otro grupo que pueda exponer o de los que van a exponer, de los que no han expuesto, quisieran tener la oportunidad de exponer ahorita. Jóvenes, Al parecer no, doctor. ok. Hoy hay 27 estudiantes, así que no puedo. Si la próxima vez que no hayan muchos estudiantes, voy a tomar una lección escrita. Se los dejo anticipado. Bien. ¿Tenemos alguna novedad, Elis? ¿Cómo estamos con las preguntas? Todos los grupos han pasado sus preguntas. El grupo que no pudo exponer anoche por sus circunstancias, hoy pasó al mediodía el video de su exposición y las diapositivas y las preguntas también me las envió. Y hasta ahora eso de ahí es todo. Arely, ¿sí me escuchó? Vamos a pasar el video ahorita. Sí, doctor. ¿Lo abro Ya. yo? Usted lo abre porque lo tiene y el estudiante no se pueden retirar de esta clase. Tomamos lista al final. Hay 27 estudiantes. Se retiró uno o se le fue el internet. Voy a permanecer con ustedes para ver el video y para que verificar quiénes, si estamos completos la asistencia. Proceda, por favor, Adel. Un momento, doctor, ya abro el video.
¿Me pueden confirmar si llegan a escuchar? Se le escucha a usted, pero sí. Buenos días, abogado, compañeros. Somos el grupo número 9 con el tema del trámite de la sustanciación de la tercería y pago de consignación. Este grupo está conformado por las estudiantes Aguayo Flores Carolina, Ceballos Valderrama Sofía y Camacho Mieles Serena. Empezamos con el concepto de la tercería. La tercería es la intervención de un tercero en un proceso judicial en el que se ve perjudicado y formula una pretensión en el litigio incompatible con las demás pretensiones, ejecutante, ejecutado y otros terceristas. El tercero puede actuar por el embargo practicado sobre un bien que es de su propiedad o exigiendo el pago preferencial de su crédito con el producido de la venta del bien embargado. Según esta pequeña definición que les he expuesto, las tercerías pueden ser las siguientes. La siguiente diapositiva, por favor. De dominio. En esta es aquella en la que el tercero alega ser el dueño, es decir, tener el dominio del bien embargado. De posesión. Es aquella que hace valer poseedor sobre bienes que se han constituido en embargo. De pago. En esta se busca que el pago preferente en la regularización de las deudas del ejecutado y busca un pago privilegiado por sobre el mismo tercerista. De prelación. Busca el pago en razón de las condiciones de privilegio de más de un acreedor. Y por último, de mejor derecho, que es cuando un tercero alega tener mejor derecho que el embargante para quedarse con el producto de la venta del bien embargado. Ejemplo, el acreedor hipotecario, mejor derecho que el quirografario. Continúa mi compañera Selena. Las tercerías de dominio. La tercería de dominio es un procedimiento contemplado para que el titular de un bien pueda impugnar el embargo del mismo por un tercero y ante el que la legislación proporciona un mecanismo de defensa al dueño que ve cómo se produce un embargo sobre su bien en la creencia de que pertenece a una tercera persona, respecto de lo que se ha instado ejecución. Este procedimiento de la tercería de dominio tiene inicio por la demanda presentada ante un juzgado que está conociendo de la ejecución, en la que se deberá acompañar indicios suficientes del derecho de dominio sobre el bien cuyo embargo se quiera alzar. El objeto de este procedimiento se refiere únicamente y exclusivamente al alzar el embargo trabado sobre un bien, sobre la base del dominio que tiene otra persona respecto del mismo distinto del deudor ejecutado. Si una demanda de tercería de dominio es admitida, se suspende la ejecución respecto de ese bien. Asimismo, se debe ordenar la cancelación de la notación preventiva que pudiera haber sobre el bien y de cualquier medida de garantía del embargo que hubiera sido adoptada. Requisitos. En lo que atañe a los requisitos exigidos para la interposición de las tercerías de mejor derecho, es precisa la concurrencia de las tres siguientes circunstancias básicas, como lo es el comienzo de un procedimiento ejecutivo en el que se haya trabado bienes. Segundo, la comparencia de un tercero acreedor del deudor ejecutado. Y por último, la presentación de un título que acredite el crédito del tercerista resulta preferente al del sujeto que ha instado la ejecución. Consignación de pago. Claro Soler expresaba que el deudor no solo tiene el deber de pagar su deuda, sino el derecho de hacerlo, porque tiene en ello el interés y se trata en realidad de un interés legítimo, perfectamente comprensible que demanda atención de la ley, porque en efecto el pago lo libera del nexo obligacional con todas sus consecuencias, como pueden ser la suspensión del curso de los intereses en su contra y la cesación de la carga de conservar la especie de vida de liberación de las garantías. Siguiente diapositiva. El pago por consignación es una de las formas de extinguir las obligaciones que están determinadas en el Código Civil en su artículo 1583. Es un depósito judicial que realiza el deudor con el objeto de extinguir o liquidar una obligación previamente adquirida con el acreedor,
cuando el acreedor se resiste a recibir el pago de la obligación. Puede derivar en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, siendo este declarado en mora y exigiendo el pago de los intereses moratorios. El pago por consignación se presenta como una alternativa del pago en efectivo, como modo de extinguir las obligaciones. Cuando este no puede ser efectuado por alguna razón, siendo la más frecuente que el acreedor no quiere recibir la obligación, ya sea porque está iniciando un juicio en contra del deudor y desea que se generen intereses moratorios. Actualmente, para que exista un pago por consignación, debe realizarse ante el juez de lo civil. Ya iniciado un proceso, puesto de quien ordena el depósito del deudor es el propio juez civil. El dinero consignado quedará allí y el juez solicitará al acreedor lo reciba. Y si los números coinciden, el deudor quedará liberado del interés moratorio. Siguiente diapositiva. En el artículo 50 del Código Tributario, pago por consignación, el pago de la obligación tributaria puede también hacerse mediante consignación, en la forma y ante la autoridad competente que establece este código. Bueno, los obligados tributarios pueden consignar el importe de la deuda tributaria y en su caso de las costas reglamentarias devengadas de la Caja General de un depósito u órgano equivalente de las restantes administraciones públicas o en alguna de sus sucursales, con los efectos liberatorios o suspensivos que las disposiciones reglamentarias determinen. Siguiente diapositiva. ¿Cómo procede la modalidad de pago? Como primer punto, en la mora de recibir, es decir, la negativa injusta o sin motivo del acreedor a recibir el pago, que tiene lugar solo cuando éste se ajusta a las exigencias de forma, tiempo y lugar para su plena validez. Y como segundo punto, el cumplimiento de las formalidades legales, expresadas en el procedimiento especial que contempla para su efecto el Código Civil y el Código Orgánico General de Procesos. El pago por consignación comprende dos formalidades que hacen su procedimiento: la oferta de pago, que encamina a establecer la renuncia del acreedor a recibir, y el depósito del ofrecido o consignación propiamente dicha, que consuma el pago de la obligación. Bueno, finalmente, la consignación no es más que un simple medio para asegurar el pago, porque cuando se aplica adecuadamente lo consignado se extingue la obligación. Su aplicación al pago es de oficio y produce los efectos desde la correcta consignación, impidiendo desde ese momento la generación de intereses de mora, recargos y sanciones y reclamaciones con el pago. Gracias. Muy bien, jóvenes, ahí está el complemento de la clase de ayer. Ese tema lo revisamos y con esto estamos culminando la clase. Lo vemos grupos que si no terminan el 10 y estamos, si mañana no termina el pasado, no, ya. Doctor, no se le entiende, se le escucha recortada. Ya les decía, ahí me escuchan. Les decía que el día de mañana expongan los grupos que faltan. Si no terminan mañana, el día jueves terminan y el día viernes tomamos examen. Sí, para mañana están pendientes solo las exposiciones individuales de las compañeras Lady Muñoz y la compañera Rocío Alcíbar. No, ok, no se olviden de los resúmenes y yo mañana dejo un tema final, un trabajo final. Listo, doctor. Una cosita, tiene que arreglarnos para subir el resumen de la semana 2 porque sale como caducado. Eso tiene que arreglarnos para Ya, que lo habilite hasta el día jueves. Más tarde para que mañana se abra y el día jueves se cierre. Ok. Arelis, todo grupo, bien. Por favor, las preguntas que las revisamos el día de mañana, que estén bien todas, conforme se las solicité. Y ahí agrego las mías para el examen. Ok. Nos vemos, jóvenes. Bendiciones con todos. Hasta mañana, pase bien. Listo, doctor, hasta mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana.